Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos, es el 14 de mayo de 2021. Estamos en la víspera de uno de los procesos electorales más esperados, al menos del último periodo, una mega elección que anticipa un proceso eleccionario que va a terminar este año en un rango de poco más de 6 meses, con la friolera de 8 o 9 elecciones, según cómo se ha leído este proceso. Y este fin de semana tenemos la elección de las esperadas elecciones de convencionales a la Convención Constitucional, fruto directo del acuerdo por la paz propiciado por las élites el 15 de noviembre del 2019, y además las elecciones de alcalde y de concejal. Se suman también unas nuevas elecciones que son las elecciones de gobernador. Unas elecciones que son bien particulares, que apuntan a fortalecer el rasgo de regionalización de nuestra institucionalidad, pretenden darle algún grado más de autonomía. Sin embargo, en la práctica, estos nuevos gobernadores cuesta mucho discernir efectivamente cuál va a ser la superioridad de facultades y la superioridad de participación democrática que importen efectivamente estos gobernadores. El escenario en ese sentido está suficientemente revuelto. Esto al menos en lo nacional. Quiero también señalar de que estamos discutiendo este gran hecho electoral que tenemos en la víspera en un contexto internacional que es especialmente convulsivo. Tenemos la continuidad del levantamiento popular que ha tenido lugar en la hermana República de Colombia, un movimiento en el cual el pueblo ha sufrido bajas por centenares, centenares también de desaparecidos, y un gobierno que actúa con una sospechosa similitud con su hermano gemelo Piñera, atribuyéndole también en un discurso bastante parecido propiedades antidemocráticas, terroristas, narcotraficantes, a un genuino movimiento popular que se ha alzado con motivo de la extraordinaria aumento de las condiciones de miseria del pueblo colombiano. Y eso por un lado, y por el otro lado también el ataque criminal de las Fuerzas Armadas del sionismo, que han desplegado batallones, son miles de soldados que han desplegado en un ataque sobre la población civil palestina en el reducto de Gaza, que se encuentra dentro del Estado de Israel. Este hecho es un capítulo más y probablemente una de las figuras más extremas del enfrentamiento que existen de un lado entre la nación oprimida árabe y de otro lado el enclave imperialista que es el Estado sionista. Este hecho, para terminar, tiene como cabeza, por un lado, al ultraortodoxo Likud, encabezado por el fascista Benjamín Netanyahu, y de otro lado un movimiento que es el movimiento Hamas, que junto a Yihad Islámica han ocupado el espacio político nacionalista que en algún momento desempeñara el movimiento Al-Fatah, que dirigiera Yasser Arafat. Esto es una contradicción. Hamas y Yihad toman las armas, y especialmente Hamas había planteado una línea de conciliación y de diálogo con las autoridades de Tel Aviv. Ese es un poco el escenario general en que esto se encuentra. Y procedo a presentar. Tenemos un invitado especial, un amigo de este programa, periodista, director del medio electrónico El Clarín, un medio legendario para la prensa nacional, el compañero Paul Balder. ¿Qué tal, Paul? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Y por otro lado tenemos a Marcel Clot, un hombre de la casa, absolutamente, candidato, está en la víspera, es casi con traje de novio, está en este momento, dispuesto a enfrentar el proceso electoral en Papudo, el gran Marcel Clot. ¿Cómo estás, Marcel? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nunca me he puesto traje de novio, por si acaso, ¿no? Ah, bien. Y menos en política, ¿no? Porque en política los únicos que se han casado hasta ahora son los conservadores
y post-pinochetista. Ah, muy bien. Muy bien, me parece una aclaración muy consistente. Y en los controles, en la dirección y en la edición de este programa, el misterioso e inexplicable Sergio Risenberg. ¿Cómo está, Sergio? Aquí estamos, Gustavo, todos los técnicos en sus puestos. Supe por ahí algunas infidencias que usted en camarines, la gente de maquillaje dijo que usted andaba un poquitito más saltón hoy día. Es No sé posible, qué claro, estoy con colores, estoy con una camisa kaki que refleja algún tipo de vinculación con algún movimiento, con algún movimiento subversivo. Bueno, vuelvo al galeno. Sí. Exactamente. Partiendo entonces con el tema, Paul, ¿qué impresión te da este cuadro general que estamos viviendo? Hola, buenas. Bien, finalmente llegamos al momento, ¿no? De 2 días de elección, la mega elección, el supervoto, que tal vez se termine en unas grandes sorpresas, ¿no? Vamos a ver qué tanta gente va a ir a votar, cuánto va a ser el promedio en tiempo para cada persona en las votaciones. Bien, bueno, básicamente ya todo el mundo, ¿no? Todos los periodistas, los distintos observadores hablan de que esta es la gran elección más o menos la gran elección del siglo. El supertazón. Sí, bueno, los periodistas somos muy buenos para inventar historias, ¿no? Inventar nombres y denominaciones atractivas. Sin duda, claro, yo creo que no han habido así estas macroelecciones tan largas, ¿no? De un fin de semana completo para votar y en tantos comicios. En el fondo son cuatro tipos de candidaturas que se están presentando. Ahora, claro, son las habituales, como tú dijiste, acabas de decir, Gustavo, se inauguran los gobernadores y vamos a ver qué pasa con ellos. Tal vez no tengan ninguna relevancia, o tal vez sí. Hay algunos que podrían destacar próximamente. Va a depender mucho de la gestión política que tengan, el peso político que tenga cada uno de ellos, ¿no? Pero claro, sin duda lo interesante es la convención constitucional. Ahora, bueno, todos sabemos cómo se gestó, cómo se canalizó, cómo se neutralizó en cierto modo, ¿no? el movimiento popular a través de este, digamos, proceso electoral que comenzó el 15 de noviembre del 2019. Después se arma, se diseña y se empaqueta, digamos, para que con los distintos calendarios que tuvimos, el plebiscito del año pasado y ahora esta elección que tuvo unas postergaciones. Aquí hay 2 cosas que se podrían como mencionar. Uno es la euforia, ¿no? Podemos hablar de una cierta euforia de muchos participantes en esta contienda para ser constituyente. Y por otro lado, hay unos análisis un poco más fríos, digamos, más calmados, que te dicen, oye, aquí bajo estos criterios electorales, bajo este mecanismo electoral, que es el que funciona en otras elecciones, la verdad que los independientes y que están tan felices de participar no van a tener ninguna posibilidad, ¿no? Aquí tuvimos otra situación importante, que fue que la fragmentación de la oposición, que va también de la fuerza que le digo la derecha. Entonces, en ese escenario, vamos, la gente está participando. Ahora, no sabemos muy bien qué es lo que
qué es lo que va a pasar. Si mañana va a haber una mayor, digamos, interés por votar, una mayor votación, si va a ser mayor o menor a la del plebiscito, tal vez menos, no lo sé, por las distintas factores que hay. Y quiénes van a votar y de qué manera. Como dijo hace un momento Marcel, es probable que haya un gran triunfo de las fuerzas más conservadoras, de la derecha. Y la verdad que todo indica que podría ser así, ¿no? O sea, pero tampoco vamos a ser agoreros en este momento, porque no hay cálculos más o menos precisos, no se han hecho, ¿no? Son otro tipo de estudios, ¿no? No a través de encuestas, no a través de sondeos más elaborados. Entonces, la verdad que es difícil decir algo concreto, porque que no sea solamente una especulación, pero teniendo en cuenta el mecanismo no es improbable un triunfo importante para la derecha. Todos también sabemos que si la derecha ya tiene los 2/3, ¿no?, por el sistema de veto, el alto quórum de los 2/3 para votar y aceptar ciertos artículos constitucionales, también va a ser una situación muy complicada para hacer un cambio en la Constitución, un cambio así importante en la Constitución. Pero lo que yo creo, y esto también, bueno, puede ser una interpretación, ¿no?, pero creo que hay organizaciones que están restando le están haciendo, apareció el unicornio, lo estoy viendo en este momento. Sí, el unicornio del tiempo. Sí. No sé si me detengo ahora o hago un no, pero cierra, a un cierre, sí. Porque creo que hay una cuestión que tú estás planteando que va más allá del pronóstico del resultado electoral, sino que tiene que ver con el significado del proceso de las elecciones, que es una cuestión mayor, digamos, de una mayor envergadura. Exactamente, o sea, yo creo que si tú haces un análisis de que va a ganar la derecha y esto no se va a mover, ¿no? Va a ser, vamos a consolidar tal vez algunos cambios pequeños el modelo económico que hemos tenido los últimos 30 años, creo que eso no va a ser posible, ¿no? Eso va a ser regresar antes del 2019, ¿no? En el fondo es una cosa que no se va a poder sostener. Y lo hemos visto aquí, que está muy revuelta la situación política. Hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses con el sistema de AFP, mira, tú proponías aquí hace 4 años renta básica universal y era una cosa totalmente ridícula. Se podrían haber reído a carcajadas de ti, ¿no? Hoy en día se acepta una situación como esa. O sea, hay es otra corriente que está circulando. Entonces, creo que también va a haber digamos, la sociedad, las organizaciones están movilizadas, están latentes todavía, no se ha dormido esto. Está el caso internacional también, lo que está pasando en Colombia, ¿no? Hay una situación importante. Ahora tú no puedes llegar y ofrecer un modelo neoliberal remozado así como así. No creo que sea así la cosa. Entonces, en ese sentido yo creo que el proceso no va a ser solamente interno, sino que va a ser un proceso que va a estar también por fuera. Y eso creo que en ese sentido puede ser interesante lo que se está abriendo. Bien, Paul. Marcel, desde su trinchera papudena. Bueno, mira, yo tengo una cierta desesperanza respecto a lo que va a pasar este fin de semana. Bueno, yo estaba en la calle, recorrido, yo sé que Papú es un sector más retrasado en términos así de desarrollo político, porque todavía quedan esos resabios
del colonialismo agrario, ¿no? Que era una zona agraria y ha estado en manos de la derecha durante 20 años. Por lo tanto, no sé si es una buena muestra, ¿no? Pero yo creo que igual es una parte de Chile. Yo no veo por la... Marcel, un punto. Se corta un poco la comunicación, creo que hay un problema con el cable. No hay mucho, algo pasa. ¿Y ahí se escucha bien? Ahí bien. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí, perfecto. Yo lo que decía era que no... Igual aquí esta zona es una muestra de lo que es Chile, ¿no? No es muy distinto lo que pasó acá de lo que pasó en el resto del país. Un 80% votó apruebo en el plebiscito. Por lo tanto, más o menos es una muestra. Yo creo que no va a aumentar el número de votantes, se va a mantener y creo que podría ser incluso menos porque tanta importancia este evento electoral como fue el caso del plebiscito, ¿ya? Que yo lo veía, por lo menos yo lo sentía así, ¿no? Con mayor interés político por parte de la ciudadanía. Yo creo que en el mejor de los casos vamos a tener una misma participación política. Y a mí lo que me preocupa no es tanto la votación, ¿no? Porque la votación creo que se va a mantener, va a ser la misma votación. No va a cambiar. Chile no cambió desde el plebiscito hasta ahora en términos de votaciones. Si el problema es el sistema electoral, y eso es lo que es complicado, ¿no? Porque en el sistema electoral nosotros vamos a tener a una derecha que es más o menos un 30% que se va a dividir en dos listas, ¿ya? Y vamos a tener un 70% que se va a dividir por lo menos en 8 listas. Y eso ya genera, porque el sistema electoral que hoy día estamos privilegia las listas más votadas, y las listas más votadas probablemente se lleven cerca del 40% de los elegidos, ¿no? Y ahí la derecha no se equivoca. Nosotros tenemos, por lo demás, no hay una sola lista, un grupo, un sector que haya liderado este proceso como para poder instalar un foco ahí dentro de la convención. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser en la convención. A mí tengo la impresión, ojalá me equivoque, ¿no?, que la derecha va a instalar un triunfo rotundo, contundente, que va a anular cualquier posibilidad de cambio por la vía de la discusión al interior de la convención. Ahora, obviamente eso va a sacar conclusiones políticas y espero que es el aprendizaje que tengamos de ese proceso electoral que se nos viene encima, podamos levantar para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales una lista y una alternativa política que pueda disputarle el poder político a quienes lo han ostentado en estos últimos 40 años. Espero que podamos sacar ese aprendizaje porque efectivamente, como dice Paul, es imposible pensar que aunque la derecha triunfe rotundamente en la convención, vaya a mantenerse tal cual está. El abuso de un sistema electoral, el haber instalado este sistema y haber manipulado el proceso electoral de tal manera de que ellos ganen, no significa que vayan a cambiar ni el espíritu de cambio que se expresa en octubre del 2019 y que está instalado, que está latente ahí, que permanece en todas partes, porque las condiciones económicas de Chile, las condiciones, por decirlo así, físicas, reales, ¿no? Hacen que la tolerancia a la pobreza, a la desigualdad, a los malos salarios, a las malas pensiones, no pueda seguir, no lo va a detener esta manipulación del sistema electoral. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar otros mecanismos para poder conducir el proceso o participar en el proceso de manera que sea trascendente, que podamos derrotar políticamente a la derecha. Yo quisiera hacer una observación ahí sobre
fundamentalmente sobre un tema que yo creo que es sustancial. No estoy diciendo que las otras cosas que se hayan afirmado no lo sean, pero hay un aspecto que es sustancial y que tiene que ver con el carácter de este proceso. Este proceso electoral es más que un triunfo de la derecha, es una imposición del acuerdo por la paz. Y el acuerdo por la paz fue el acuerdo de todas las fuerzas del régimen, de las fuerzas vivas del régimen, como decía Pinochet, que están encabezadas por la oposición al gobierno de Piñera. Eso no cabe duda. Vale decir, el gobierno de Piñera fue rescatado el 15 de noviembre y fue rescatado ahora recientemente también, prácticamente del tarro de la basura y vuelto a poner en el sillón de O'Higgins como resultado de un ímpetu político, una orientación política de dar inicio a una nueva transición. En ese sentido, el proceso electoral solo puede ser leído como un intento de estabilización del régimen. Vale decir, no creo que tenga que ver tanto con el resultado de las elecciones, sino más bien con el proceso al que este da cuenta. Y en ese sentido, a lo mejor hay una sobreestimación respecto a lo que puede ser una derrota de la derecha, porque dentro de lo que es la oposición a Piñera, hay una parte muy importante que yo diría que no solo alcanza a lo que fue la nueva mayoría, sino una parte importante del Frente Amplio, cuyas posiciones son indiscernibles, que es muy difícil diferenciarlas de aquellas que sostiene la derecha. Y me refiero respecto a los temas fundamentales, sobre lo que tiene que ver con la cuestión de la propiedad, tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos y en general con aquellas cuestiones que guardan relación con las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, en la contradicción entre el capital y los trabajadores, el régimen y los partidos del régimen están como tabla. En ese orden, creo que el resultado electoral podría no ser tan importante si la derecha saca más de un 20% o saca más de ese mítico 30%, porque la verdad es que la derecha, entendida como órgano defensor, porque los defensores del orden capitalista no solamente son la derecha, prácticamente la totalidad del acuerdo por la paz está también en la misma posición, y en ese sentido necesariamente el resultado va a ir en ese orden. Y yo quiero señalar más, una parte importante de los independientes, no estoy hablando de los falsos independientes que van en la lista de los partidos, estoy hablando de los que se levantaron en listas de independientes efectivamente, sobre todo para la Convención Constitucional. Una parte muy significativa de ellos reproduce el discurso de los aparatos, así que tampoco podemos encontrar ahí una salida. Yo quisiera orientar la discusión, y en este punto quiero también invitar a que meta la cuchara a nuestro distinguido director Sergio Risenberg sobre la cuestión de que cuál podría ser en este escenario el camino o las tareas inmediatas de la izquierda, porque además de constatar, digamos, este escenario adverso, que para muchos es un déjà vu lo que ocurrió el año 88, el 89, y se repitió el 90, y después, durante todas las décadas infames que le siguieron, no es menos cierto de que hay un descontento muy poderoso, hay un movimiento de trabajadores muy fuerte que le ha arrancado 3 veces parte de los fondos previsionales que estaban usurpados por la AFP. Entonces, el escenario tiene de dulce y de agraz. Sergio Risenberg, desde su visión internacional, desde el barrio alto, como un hombre con alta experiencia con los medios de comunicación, ¿qué piensa? La verdad, Gustavo, que usted sabe que a mí no me gusta mucho meterme en estas cosas de la política, pero yo podría entregarle más bien lo que tenía la visión de un gran amigo mío, líder estudiantil en su tiempo, que me decía a mí que en el plebiscito, cuando nosotros celebramos el triunfo del no, el mítico triunfo del no, él me decía, pero ¿qué están celebrando ustedes? Si con el sí teníamos a Pinochet 8 años más de presidente, y con el no lo tenemos 8 años más de comandante en jefe. Entonces me decía, ustedes están vendiendo una victoria que no es. Sin embargo, la gente luego del triunfo del no salió efectivamente a celebrar a las calles, y había una alegría que trasundaba todas las actividades en ese momento sociales. Por eso, digamos, la élite y esta casta política logró controlar el movimiento y sacarlo de donde venía, que era un enfrentamiento directo con el gobierno, con la dictadura. Y fue capaz entonces de comenzar esta especie de transición a la nada, digamos, que es en la que llevamos ya casi 30 años.
Sin embargo, si ellos tratan de hacer eso con la convención, si los que se oponen a cambios reales superan el 30% o el 33%, ese tercio, el tercio muerte, yo no creo que sean capaces de controlar una explosión social, porque prácticamente la última esperanza de la gente en este grupo es la convención. Si la convención no logra hacer ningún cambio, lo que vamos a tener, creo yo, es una explosión social inclusive mayor que la del 2019 en noviembre, porque no va a estar el elemento del COVID. A todo esto, eso es lo que me decía mi amigo. Yo, la verdad, como usted sabe, yo me dedico a otras cosas, yo estoy tratando de cuidar a mis nietos y en el golf que a estas cosas de la política, de las cuales yo realmente no entiendo mucho. Se nota que no entiende, Sergio, muy bien. Paul, tú estabas dándole vuelta al final con el tema precisamente de esto del significado. Tenemos de forma intermitente, voy a dar solamente un aviso de utilidad pública a esta altura, al gran Patricio Guzmán, que ha tratado infructuosamente de ingresar al programa. Esperemos que se deba solamente a razones técnicas. Y bueno, cuando se pueda le daremos la palabra. Paul, por Patricio, favor. haz una seña si estás, si alguien te está bien, digamos. No, Está vivo. Estoy escuchando, pero estoy con muy mal internet. De antes no le escuchaba, salí, ahora volví a entrar, parece que ahora está mejor. Bien, te vemos bien. Sí, yo creo que en este momento no se va a poder repetir lo del plebiscito, ¿no? En ese momento había un programa, un proyecto destinado a países latinoamericanos, estaba España, digamos, también saliendo de la dictadura, también había un proyecto dedicado a España, digamos, había un proyecto global para los distintos países, ¿no? y que tuvo el control de la economía y de la política durante 30 años, ¿no? Lo tuvo, pero en este momento no hay una propuesta, ¿no? Creo que ya vimos los últimos expresiones enloquecidas de esos modelos con los últimos gobiernos en Estados Unidos, y lo que estamos viendo en el resto de nuestra región es una crisis de allá de estructural, ¿no? del modelo capitalista neoliberal. No sé, ahora podría salir otra cosa, pero esa no se ve en ninguna parte, ¿no? En ninguna parte, sino que se ve todo lo contrario, las últimas reacciones más ultraderechistas, ¿no? Ya más fanáticas para sostenerlo porque sí, ¿no? Porque sí, sostener las desigualdades ya porque son un don entregado por Dios, ¿no? Una cosa así donde la racionalidad política no tiene nada que hacer. Entonces, esa escena yo afortunadamente creo que no se va a repetir, ¿no? No se va a repetir, y estamos en un momento muy importante, o sea, este es el momento, yo creo. Nosotros estamos con una situación gravísima en términos económicos, donde ha aumentado enormemente los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, hay una crisis gravísima que está ahí viva. Entonces creo que eso va a ser muy importante como una presión legítima y permanente, y muy atenta a lo que se vaya diciendo ahí. Ahora, claro, puede haber una derecha absolutamente fundamentalista y que diga: no, preferimos morirnos a cambiar esto. Pero yo creo que siempre la razón tendría que primar. Aunque, claro, las cosas también pueden complicarse siempre, ¿no? Todo eso. Patricio, que lo invitamos
a incorporarse. Estamos en el debate de lo que ha podido entender cuál es su... Estamos viendo las perspectivas y el significado del proceso electoral que tenemos ahora en ciernes este fin de semana. A ver, yo lo primero que creo es que, a diferencia del plebiscito, este proceso electoral no ha entusiasmado demasiado a la gente. Además, interrumpido y cambiada la fecha. Yo creo que va a votar un poco menos de gente que la vez pasada, quizá el 50%, no el 54%. Va a ser parecido. Lo otro, pienso que las candidaturas independientes antisistémicas les va a ir muy mal, porque en realidad todo el proceso fue diseñado para que les fuera mal. Es decir, los candidatos de los partidos políticos son los que tienen las mayores posibilidades de ser electos, y en cualquier caso los que se podrían salvar son los independientes que van en las listas de partidos, que en general están disciplinados a esos partidos. Hay excepciones, pero en general están disciplinados a esos partidos. Pero hay otra cosa, un movimiento de fondo, que yo creo que es lo que apuntaba un poco antes el Paul, que es que el modelo socioeconómico chileno entró en una creciente fase de agotamiento. O sea, el levantamiento social o la explosión social del 2019 lo que apunta es eso, al agotamiento de las expectativas de la población con ese modelo, de manera que las elecciones no van a solucionar eso, sobre todo si consiguen lo que intentaron en el pacto del Congreso, que era salvar el gobierno de Piñera, pero además asegurar una convención constitucional, que no asamblea constituyente, con poderes reducidos, pero que relegitime el sistema. Y yo pienso que el desasosiego, la indignación de la gente va a seguir creciendo en la medida que las expectativas no se van a cumplir. Y el problema aquí no es que si quieren o no quieren, sino que hay interés en juego. Las clases dominantes que se han ultra beneficiado con este tipo de modelo de sociedad no quieren soltarlo. Y van a disputar palmo a palmo todo lo que puedan. Y van a ir soltando las cosas que no le parezcan absolutamente relevantes. Pero la posibilidad de verdad de cambiar el sistema y de tener una constitución distinta, basada en derechos sociales, que ponga a la sociedad, al ser humano, por sobre la cuestión de la propiedad, que es el centro de esta constitución, la gran propiedad privada, no veo muchas posibilidades. No veo muchas posibilidades en la medida que esto fue diseñado para garantizar la continuidad. Ese es mi pronóstico. Sí, bueno, Marcel, que está meditativo, meditabundo. Bueno, yo coincido con ambos invitados o digamos, de esta conversación, ¿no? En el sentido en que yo creo que no va a pasar nada muy importante y además creo que va a haber una derrota política de aquellos que quieren cambiar las cosas, que piensan que van a entrar los independientes, que vamos a reemplazar a la clase política, que vamos a cambiar la constitución de Pinochet. O sea, eso yo creo que eso es fantasía total y completa. No hay por dónde. No se han levantado suficientes liderazgos que puedan convocar una votación que pueda producir una derrota a la derecha, y además el sistema electoral hace imposible, matemáticamente imposible, dar una derrota a la derecha, menos con tantas listas y con tantos independientes y con tan poco entusiasmo, como decía Patricio, en el proceso electoral. Entonces, ahora, ¿a qué apuesto yo? Apuesto que este resultado
produzca progreso en la toma de conciencia política de la sociedad chilena. Y que entiendan, o que se produzca un descontento o una decepción con las elecciones como único camino en el proceso de transformación política que requiere Chile. Y se empiece a provocar una tendencia a fortalecer más el movimiento social, la protesta, la huelga, ojalá los trabajadores puedan entender la importancia de este instrumento para la transformación política y que poder generar en las elecciones que vienen en 2 años más o 1 año más, en las elecciones parlamentarias y presidencial, quizás levantar una alternativa de verdad popular que permita abrir o cerrar el ciclo neoliberal en la medida de lo que las condiciones políticas lo permitan. no. Pero yo quizás me distancio un poco del análisis en ese sentido, que yo creo que esto va a ser una derrota. No estoy anticipando nada, no estoy inventando ni un estado espiritual, o sea, es que simplemente el 30% dividido en 1 es más que el 70% dividido en 9. Así de simple, así de corto, digamos. Y lo que se privilegia es precisamente la suma de las listas, los votos por lista. Y aquí no tenemos ni siquiera una lista que la lleve, como se dice, que genere un mayor interés. La gran mayoría de las personas no sabe por quién votar en la convención. Y eso ya abre la puerta a un resultado bastante poco alentador. Ahora, yo creo que estos resultados, por lo malos que van a ser, van a permitir una toma de conciencia política, o sea, el descontento va a profundizarse. Y yo espero que se pierda un poco de credibilidad en los sistemas electorales y la lucha social pueda materializarse por otras vías como la huelga general, las huelgas sindicales, el paro de la producción, que para mí son instrumentos que han estado ausentes en este proceso político, y mientras estén ausentes, difícilmente veo yo que puedan haber cambios importantes. Yo me quiero subir a la pata de lo último que dice Marcel. Yo creo que, y en ese sentido quiero ser también una especie de niño símbolo. Yo soy muy optimista, ¿no? Me parece que el padre Hurtado tenía unas frases respecto de esto, pero no lo voy a citar ahora porque citar al padre Hurtado puede ser equívoco. Pero contento seas contento, eso es lo que decía. Gracias, gracias colega. Sí, yo en general soy bastante optimista respecto a la evolución del proceso político. Creo que aquí va a haber una derrota mayúscula, maciza, que son todos estos, y aquí estoy citando a Pamela Giles, estoy citando a Isquia Siches, perdón, un lapsus lingüe. Estoy citando a Isquia Siches. Eso va a ser una derrota contundente y maciza para todos los infelices que plantean de que el camino de la transformación social se va a verificar mediante este paulatino correr el cerco a través de elecciones que se suman una tras otra como la lenta acumulación del légamo al borde del río, ¿no? Esta expresión bíblica, nuevamente, porque me pintó medieval en este momento, creo que precisa lo siguiente: el reformismo, como se decía en los años 70, ¿no? Los amarillos de hoy día, todo el frente amplismo, los posmodernistas, ¿no? Toda esta gente que le plantea a los trabajadores, a las masas, que tienen que hacer cualquier cosa menos una revolución, tienen que preocuparse de los pudús, tienen que preocuparse de la manera como terminan las palabras, de la forma como se dirigen a otros, pero nunca de quién debe gobernar en la sociedad. Vale decir, para ellos el problema político tiene que estar siempre, dejar fuera totalmente del debate político quien gobierna, que es la burguesía, que son los patrones, que son los grandes dueños de los medios de producción. Esa concepción va a ser derrotada. Y creo que eso es un momento muy importante
para que los revolucionarios saquemos las conclusiones adecuadas de este proceso, porque la derrota del electoralismo, la derrota de los reformistas, va a abrir paso precisamente a lo que dice Marcel. ¿Cuál es el camino? El camino son 30 años de nuevo, eligiendo infelices para que vayan al Parlamento y nos digan que están representándonos a todos, todas y todes. ¿Vamos a seguir en eso? ¿Eso va a dar alguna respuesta? Indudablemente no da ninguna respuesta a ningún problema político, y las elecciones de este fin de semana lo van a revelar. Y eso es un gran capital político, y puede ser un gran capital político para los trabajadores y para quienes queremos realmente una revolución, vale decir, que sean los propios trabajadores los que gobiernen, ¿no? Que acá sean los órganos populares, las asambleas populares, los cabildos, los que tomen en sus manos el gobierno del país. Hay a veces mucho debate terminológico sobre estas cuestiones, sobre si es poder popular, sobre si si son horizontales o no son horizontales, pero a veces hace más falta, y acá estoy haciendo una falsa cita de Ricardo Lagos, que nos pongamos de acuerdo, los que creemos en la revolución, en cómo hacemos ese camino viable, digamos, cómo somos capaces de concitar, por un lado, la unidad de los sectores que queremos transformaciones revolucionarias, y por otro lado, un camino de acción política independiente del régimen. Porque indudablemente, y esta es la lección prioritaria del 18 de octubre, la institucionalidad debe ser quebrada. Y como lo ha afirmado de una manera con mucha sapiencia nuestro amigo Felipe Portales, lo que estamos acá, él hace un análisis normativo muy interesante, lo que estamos acá en presencia ni siquiera puede ser caracterizado como un proceso constituyente, sino más bien como un proceso de reforma constitucional, por todas las razones, por el sistema electoral, por el marco normativo de aquellas cosas que son intangibles a la Convención. No nos olvidemos que acá no se puede discutir Fuerzas Armadas, no se puede discutir Poder Judicial, no se puede discutir las cuestiones que tengan que ver con la propiedad, y eso hay normas específicas que las regulan, digamos. La norma de la reforma constitucional casi dice no se puede discutir ninguna cuestión relevante a qué clase gobierna nuestra sociedad. Entonces yo quiero darles vuelta un poco la perilla, y también para ir cerrando, dar una última ronda sobre este tema, ¿no? Sobre esta cosa de que yo creo que es posible ver esta situación en una clave distinta, principalmente porque esto que estamos viviendo acá es de alguna manera el futuro, lo único que nos puede proponer la burguesía. Creo que Tironi, o un personaje de esa envergadura, decía hace muy poco en el Mercurio, de que estas eran las primeras expresiones del parlamentarismo que viene. Vale decir, ellos están reconociendo que no van a tener otra forma de gobernar más que de esta manera alicaída y a sobresaltos, asaltos y señas, ¿no? con que está terminando sus días Piñera. Quien sea el próximo gobernante va a gobernar de una manera bastante parecida a como está gobernando Piñera actualmente. Y eso yo creo que es un poco el punto donde yo quisiera dejar subrayado, ¿no? Aquí hay un camino de lucha, hay un camino de enfrentamiento con el régimen, y hay un camino en que la gente, el pueblo, los trabajadores están demostrando que tienen ganas y que pueden. Eso. Dejo la palabra abierta, me parece que por el orden en que venían, Paul le corresponde, ¿no? O Pato. Sí. Voy a ser breve para que cumpla la hora y que no aparezca el unicornio. El miedo unicornio. La muerte. Sí. Mira, claro, yo mencioné a tantas organizaciones que estaban participando con un entusiasmo, ¿no? Con mucho entusiasmo, y que tal vez puede ser una gran ingenuidad, ¿no? Ilusiones, un narcisismo de participar, de estar escribiendo la Constitución que viene. Pero lo que hemos conversado y sabemos que todo apunta a que van a tener no van a tener una relevancia, que van a tener tal vez un fracaso muy rotundo, ¿no? El domingo por la tarde. Y eso va a generar una frustración, me imagino, una convicción de que ese no es el camino, que fuimos engañados, etcétera, etcétera. Van a ver que, digamos, no sé qué lecturas se van a hacer, pero van a ser lecturas muy, muy dolorosas, tal vez. En estos días me han llegado algunas declaraciones que han circulado por todas partes,
de organizaciones que no se restan de esta instancia, que la critican, la denuncian, por lo que hemos conversado ahora. Pero también me han dicho que, mira, sabes que no todos quisieron firmar. No todos quisieron firmar, algunos, los más, digamos, que tenían una mayor convicción doctrinaria, etcétera. Pero muchos otros están participando todavía. A ver cómo les va por este lado. Pero yo creo que ya la próxima semana tal vez se va para esa escena, ¿no? La que tú has dicho. Creo que va a ser interesante. Pato. Bueno, mira, lo primero es que yo no veo ningún unicornio desde donde me conecto, así que díganme de palabra, hora de cerrar. Muy bien. Si no soy capaz de extenderme mucho. Silencio. Yo voy a tratar de ser breve. Yo creo que lo esencial, y no hay que perderlo de vista, es el problema de la propiedad privada de los grandes medios de producción, de los grandes medios financieros. Todo lo demás está supeditado a quien tiene el control de la gran banca y en general de la gran empresa, que son los que determinan al final qué pasa con la economía. Y lo que pasa con la economía es lo que determina nuestras vidas de simples mortales. Y eso incluye el medio ambiente, los pudú, que me gustan mucho y que creo que hay que proteger. Incluye también la situación de postergación que tiene la mujer en nuestra sociedad. En general podríamos meternos en todas las cosas. Y por supuesto los sueldos y las pensiones. Entonces, lo que no debemos permitir es olvidar esta primacía, aunque suene gris, y repetir una y otra vez que tenemos que dar un cambio a propiedad. Tenemos que impulsar la propiedad social, tenemos que impulsar la propiedad estatal, pero controlada por los trabajadores y los ciudadanos, de tal manera que no sirva para el Estado, además, permitir que grandes grupos económicos sigan hablando sin parar, como ha ocurrido. Y eso, lamentablemente, esta convención constitucional, que por algo le pusieron así, nueva asamblea constituyente, tiene las manos atadas. Es decir, no podemos cambiar, por ejemplo, la gran propiedad que se ha concentrado en Chile sin revisar y romper tratados internacionales. El ejemplo de las compañías de seguro que van a demandar al Estado chileno, ya lo anunciaron, basado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque no están dispuestas a devolver el dinero de los pensionados que tienen renta vitalicia, es decidor. El Estado chileno, a propósito, la burguesía chilena, sus operadores, ató el modelo con estos grandes tratados. Por eso se impide que la Convención Constitucional los pueda discutir. Y lo mismo vale para tribunales, Fuerzas Armadas, etc. Es decir, tenemos aquí un aparente gigante que va a ser la nueva Constitución, pero con manos y pies de barro, ni siquiera pies de barro, manos y pies de barro, porque no puede meterse en los temas trascendentes. Y entonces no tengo ninguna duda de que las y los compañeros que van a participar de buena fe en estas elecciones, después van a estar muy decaídos. Y yo no tengo problema en ir a votar, voy a ir a votar, y voy a escoger los que me parecen más decentes dentro de la indecencia, pero sé que eso no es salida para ninguna parte. Entonces lo que hay que hacer realmente es hacer un balance después con ellos, con los que quieran seguir en la lucha, y ver cuál es el camino que tomamos, que es necesariamente el camino de la organización y la movilización autónoma. Es decir, entre sociedad civil y sociedad política, o si se prefiere, entre los sectores organizados y movilizados y las instituciones políticas de la burguesía, nosotros tenemos que apoyar, partir de construir un nuevo poder, y ese nuevo poder se construye desde la sociedad civil, o sea, desde, en primer lugar, desde los trabajadores, jóvenes, estudiantes, la gente que se movilizó después de octubre y que está dispuesta a seguir movilizándose y arrastrando al grueso de la población detrás suyo. La lección positiva, si se puede sacar de todo esto,
es que un régimen que parecía inamovible crujió rápidamente con movilizaciones generalizadas y por tanto podemos echarlo abajo, pero no por el camino timorato de las instituciones y medias reformas. Bien, don Marcel. Bueno, sí, mira, yo quiero insistir en esto de que, por decirlo así, la vía electoral como única instancia de lucha política para los sectores populares, para los trabajadores y trabajadoras, yo creo que por lo menos se va a quebrantar la fortaleza o la legitimidad que hasta el día de hoy ha tenido y se le ha dado por Tu audio, Marcel, tu audio es... Tienes que tomarte el cablecito. Sí. Bueno, el problema es que se mueve mucho. Bueno, lo que yo decía era que este fin de semana nosotros vamos a asistir no solo a una derrota de los sectores sobreinvertidos, por decirlo así, en que creen que acá viene el gran cambio, la gran transformación, el fin de la era Pinochet. Yo creo que eso no va a ser así, y lo que sí va a ser derrotado de manera contundente y clara es esta certeza de que por la vía electoral nosotros podemos hacer los cambios, emigrar del sistema más democrática, más justa, más popular. Yo creo que lo que sí va a ser derrotado de manera contundente es esta certeza de que por la vía electoral se hacen los cambios. Por decirlo así, el acuerdo político del Parlamento, ¿no? de la aristocracia versallesca que tenemos acá en Valparaíso. Ahora, lo que a mí me gustaría que aconteciera, y que creo que es hacia donde hay que trabajar, ¿no? Es a que esta derrota del institucionalismo, por decirlo así, permita y abra la puerta al fortalecimiento y el levantamiento de una fuerza política que pudiésemos aprovechar, porque esto ya hace rato que está ahí, ¿no? El estallido social, después el acuerdo por la paz que lo desactiva, la pandemia, ahora el proceso electoral, que a partir de este descontento que no va a disminuir, porque no debería disminuir, porque las condiciones materiales de existencia son contundentemente decidoras, en el sentido en que la desigualdad en Chile es la más grave del mundo, la concentración del poder económico. Bueno, esto de que la economía es gravitante, yo suscribo esa idea y pienso que hoy día la situación no es como para prolongarla por otra década, la espera de transformaciones importantes. Entonces yo creo que a partir de la derrota de la vía electoral que vamos a percibir este fin de semana, se debería abrir la puerta para trabajar en la construcción de una fuerza política que permita instalarse de una manera contundente sobre este descontento, sobre la derrota de la vía electoral, pueda entrar con una fuerza más decidora, más potente a disputarle el poder. Pero esto requiere, yo insisto en lo que ya dije anteriormente, requiere que se incorporen los trabajadores y que la huelga general y la suma de huelgas permita la vía también de desestabilizar el proceso económico, que sin interrumpir el proceso de acumulación no se va a fortalecer la posibilidad de derrotar a la burguesía en la toma del poder y en la conducción de la sociedad. Así es que, bueno, yo cierro diciendo que a mí me parece que no va a participar mucha gente, que en el mejor de los casos va a participar los mismos que votaron para el plebiscito, que creo que no va a ser así, que la derrota de los independientes va a ser
contundente, que la clase política va a continuar controlando el proceso político y la asamblea y la convención constitucional, y que eso va a abrir la puerta, obviamente, va a profundizar el descontento y va a abrir por lo menos la idea de que la lucha política hay que hacerla no solamente en las calles, no solamente en el proceso electoral, sino que también transportarla a esta la más importante, donde está el poder de verdad, que es en el proceso productivo, y si no se detiene ese proceso, si no se interrumpe, si no se pone en jaque, va a ser difícil que podamos progresar políticamente en la sociedad chilena. Yo quiero terminar antes de darle el pase a Sergio Risenberg, quien debe estar consternado con todo este tipo de cosas que se han dicho en este programa, pero quisiera señalarle que yo creo que para terminar queremos confiar en dos cosas. Por un lado, la estupidez de nuestros gobernantes, ¿no? La declaración de la presidenta de la Asociación de AFP proponiéndole a los trabajadores chilenos que vivan hasta los 100 años me da mucha esperanza, creo que se puede, digamos, o sea, con esos contendores nosotros realmente vamos a seguir teniendo muchas posibilidades. Eso es lo primero. Y lo segundo, de que las masas colombianas, las mismas masas palestinas, están demostrando en la práctica que aquello que el año 90 de una forma ominosa y oscura se nos planteó como el fin de la historia, que lo único que nos correspondía a nosotros era sentarnos a ver televisión y ver los resultados de las elecciones burguesas, la historia ha demostrado que el proceso es distinto y la revolución, ese viejo topo, ha vuelto a emerger en el escenario y en el itinerario político de los trabajadores. Y eso yo creo que en este momento es algo especialmente significativo. Don Sergio, finalmente, ¿alguna frase o algún concepto que le parezca a usted pertinente a estos tonos tan altisonantes? Mire, yo no sé qué voy a hacer con las chayas. Yo tenía preparado una celebración. Me habían hablado de la fiesta de la democracia y resulta que después de escuchar acá a nuestros distinguidos contertulios no voy a tener que hacer con las chayas. Había comprado cornetas de cumpleaños. Mi señora me había dicho que me estaba pasando de la cuenta y tampoco la voy a poder ocupar. No sé, me han dejado realmente estupefacto. Yo creo que el topo sigue cavando sus agujeros por el patio, pero todavía no asoma la cabeza. Y yo creo que debemos citar una vez más a Batman 3 para ir cerrando este programa y despedirnos de nuestros queridos televidentes. Nunca es más oscura la noche que cuando se acerca el amanecer. Nos vemos, compañeros. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Marcel. Gracias, Patricio. Y por supuesto, muchas gracias, don Sergio. Nos vemos. Y para el próximo Mate del Rey vamos a analizar los resultados electorales y vamos a ver si nos equivocamos o no. Chao. Ojalá que le vaya bien a nuestro gran Marcel Claude. Por supuesto, todo el mundo va a votar por Marcel Claude y por los candidatos que en este proceso electoral expresan los intereses de los trabajadores y vamos papudos con el alcalde Claude. Chao, nos vemos. Eso sí. Adiós, señores. Chao.